Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta reunión. Vaya el ánimo que tienen ustedes de compartir un mediodía con un fiscal federal, ¿no? Pero bueno, hay bastantes defensores también, con lo cual podemos equilibrar un poco la balanza. Sinceramente, cuando me propusieron venir a charlar con ustedes, lo que pensé fueron dos cosas. Lo primero es que ustedes se enteren definitiva y acabadamente de qué es lo que hace un fiscal, de qué es lo que no hace un fiscal en la República Argentina y de qué es lo que nosotros podemos hacer. Y además, también, debido a el escenario que yo tengo frente a mí, no quiero dejar de repasar un logro que ustedes han obtenido y que tal vez no lo hayan percibido todavía, pero que está vinculado con la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Algunos detalles que son bastante importantes de cómo la ley terminó saliendo del Congreso. Yo podría ir por partes diciendo la más sencilla de que los fiscales somos aquellos que recolectamos la prueba y con evidencia suficiente, formulamos una acusación. ¿Por qué destaco esto? Porque yo entiendo que el colega, el fiscal, que persigue solamente una acusación, se está equivocando. Lo que nosotros perseguimos 100% es tener un caso sustancial, poder presentárselo a la defensa y que la persona que tenga que balancearlo, que es el juez, haga su trabajo. Ahora la pregunta, siguiendo con la segunda parte de lo que hablaba, ¿esto es lo que sucede en la Argentina? No, de ninguna manera. Este es un país completamente esquizofrénico en el cual el fiscal investiga y el juez investiga. Entonces yo los coloco a cualquiera de ustedes o a mí en ese escenario durante un segundo. Algunos lamentablemente tal vez atravesaron en algún momento alguna causa penal, algunos no, pero las leen todos y ven. Entonces ustedes tienen dos personas en un sistema que los investigan a la vez. Pero resulta que uno tiene que balancear la historia y el otro sí claramente tiene que juntar pruebas y formular una imputación, una acusación. Entonces, ¿cómo se dirime esto? Ahora vamos a pasar a cómo debería ser esto y que es el plan del futuro de lo que yo espero para mi país, para darle un contenido al título de la charla. Hoy por hoy, como les decía, en la etapa de la recolección de las pruebas son dos personas lo que hace esto, el juez y el fiscal, y el defensor se amaca como puede. Cuando llegamos a la etapa del juicio, la cosa es un poquito más clara. Ya más o menos todos vemos un tribunal, uno sentado a la derecha, otro sentado a la izquierda, donde se dirime lo que se cocinó en la etapa de la instrucción. Con una cosa bastante extraña también para que ustedes entiendan. Quien armó la ensalada, quien armó ese plato, quien armó ese caso durante la primera etapa, no trabaja en la segunda. Hay un divorcio absoluto, pero hay un divorcio institucional. Yo les podría hacer una historia, esto tuvo una razón de ser del año 1995. En el año 1995 incorporamos en la Justicia Federal un código moderno que es del año 1938 de Córdoba. Incorporamos el código procesal, incorporamos la etapa oral, pero el punto es con quién la rellenábamos esa etapa oral. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo que generar cargos
para quienes los ocupaban. Entonces, todos fueron ascendiendo, todos éramos hijos, todos fuimos hijos, inclusive yo, todos fuimos hijos de un sistema que en aquel momento los ascensos se hacían por elección directa, más claro, a dedo, ¿sí? Entonces íbamos ocupando cargos de secretarios a fiscales, de fiscales a fiscales generales y de jueces a jueces orales. Ese fue el sistema que hoy perdura. Con esta ensalada que yo les digo, un juez de instrucción, lo tuvieron el doctor Bonadío hace poco aquí, un fiscal de instrucción, generamos todo para que después arriba lo reciban y en algunos casos claramente digan, ¿y esto? Y ustedes conocen los resultados de algunas investigaciones, cómo se nullifican, cómo no llegan absolutamente a la nada. ¿Qué es lo que no hacemos? ¿Qué es lo que proponemos desde la Asociación de Fiscales? Reglas más claras. No reglas más claras para mí, que ya las conozco de memorias. Reglas más claras para ustedes y para la gente que camina por la avenida Córdoba en este momento. Que sepan inicialmente quién es su fiscal que recolecta las pruebas y formula la acusación desde el principio hasta el final y entiende de cómo formular el caso, cómo generar una estrategia y eventualmente, vuelvo a repetirles, si hay sustancia, generar una acusación. Y tener un juez que lo único que debe hacer, y no es menor, es un juez, diga, señor Rívolo, señor fiscal, usted tiene razón, señor defensor, usted tiene razón. ¿Por qué? Porque ese es el sistema que impera en el mundo. Ese es el sistema que nos asombramos generalmente cuando lo vemos en Brasil. Ese es el sistema que nos asombramos cuando lo vemos hace millones de años en Estados Unidos, en Inglaterra. Podemos atravesar por Francia y millones de países que no tienen tanto renombre y que a veces tampoco forman parte de un organismo como la OCDE, al cual la Argentina pugna por ingresar. Ahora, ¿qué tiene de válido este sistema? Me parece que en alguna cosa vamos a coincidir. Primero, es más económico, con lo cual el dinero de los contribuyentes, y todos lo somos, se gasta de una sola manera. ¿Por qué? Porque las cosas se discuten una sola vez. Junto a la prueba, le doy la prueba al defensor y nos encontramos en el juicio y solo una vez se discute. ¿Les asombran los tiempos de Brasil? Obviamente. ¿Les asombran los tiempos en Estados Unidos con una dimensión mayor? En Estados Unidos, quien va a juicio tiene enormes probabilidades de salir condenado, por eso arregla antes. Y ahora voy a pasar a una cuestión más vinculado con esto. Entonces, solo una vez discutimos las consideraciones. Y cuando esto se va a discutir a lo que ustedes conocen aquí como a la Cámara Federal, a la Cámara de Casación, eventualmente a veces a la Corte, y en este país se discute todo, desde una extracción de fotocopias hasta una libertad. Todo hay posibilidad de apelarlo, todo hay posibilidad de decirle que no, pero todo va escalando, y son parte de los tiempos, además, no es todo, además de un sistema que se presenta y se presta para la oscuridad. Porque además, ¿qué le falta a nuestro sistema? Esto que estamos haciendo ahora, que es hablar, la oralidad. Si yo estoy metido entre papeles y con lapsos interminables en oportunidades, es el sistema que hasta ahora venimos soportando y sosteniendo. Hasta ahora, y estimo que va a continuar hasta que pueda llegar a haber una modificación. Pero esto nos pertenece no solamente a los 34 años de democracia, nos pertenece a un sistema de siempre. Entonces, ¿qué pasa como corolario de todo esto? Y yo les pido por un segundo, si pueden, no es fácil, olvídense de la justicia federal, por un minuto. Porque más allá de ciertas y determinadas repercusiones, luces, papeles de colores, etcétera, Comodoro Pi parece la meca en la cual todo se dirime,
La pregunta es qué pasa con el divorcio de Rívolo, qué pasa con el laboral de Rívolo, qué pasa con el comercial de Rívolo, qué pasa con juzgados de la 24ª nominación de Formosa que resuelven un tema laboral. Entonces, una de mis consideraciones vinculada con esto: el sistema judicial debe explotar por el aire. No lo podemos sostener más de esta manera. Ya aprendimos, nosotros y algunos otros colegas que me anteceden, somos hijos de este sistema lento que claramente, para quienes hemos sufrido más o menos los embates del poder, en algún momento tratando de investigar, sabemos que es difícil, se puede hacer exactamente de la misma manera, pero cuesta. En otros sistemas sería mucho más sencillo, porque yo voy a la audiencia oral con esto, con eso, que son cámaras, y básicamente es difícil decir que estamos en este momento adentro de un sótano. No, vamos en un comedor, en un subsuelo, y esta es la realidad, pero esto no es un sótano. Una consideración más a tener vinculado con esto, y es hacia dónde va el derecho penal. A mí me gusta el camino que estamos emprendiendo, y me quedo con esta consideración de la famosa ley del arrepentido. Obviamente que ha tenido su debut importante ahora, pero ya tenemos un primer arrepentido desde hace bastante tiempo, Leonardo Fariña en otra causa, en este momento puntualmente con el caso público de Alejandro Van der Rulli. Esto, que hoy parece una extrañeza, esto es claramente lo que sucede en un sistema como el americano. Entonces lo que nos tenemos que preguntar, los que se tienen que preguntar nuestros grandes teóricos, es si nos vamos a animar en algún momento a bajarnos un poquito de los libros, que claramente deben existir, que claramente deben estar y deben dar ciertas y determinadas herramientas de trabajo, pero si el Estado está dispuesto a ceder ciertas y determinadas concesiones vinculado con que una persona, y básicamente en hechos graves, corrupción uno de ellos, trata de personas otros, narcotráfico, podría seguir, porque la ley limita del arrepentido, lamentablemente limita. No hay una ley del arrepentido para un homicidio. Gran discusión que tuvimos en el Congreso. ¿Por qué no? ¿Por qué no arrepentirnos de la totalidad de los delitos? Pero bueno, quedó circunscripto esto. Y el punto es si vamos a tener un sistema premial o queremos seguir teniendo un sistema extremadamente electo. Pero el sistema premial no depende solamente de la ley del arrepentido. Depende de la eficacia nuestra, y acá me hago cargo. Depende de la eficacia de los fiscales. 100%. ¿Saben por qué? Porque el acuerdo se hace con nosotros, porque yo me tengo que convencer de que la prueba que me trae es una prueba útil, convincente, porque yo me tengo que dar cuenta del otro lado, y creo que muchos de ustedes negocian a diario. ¿Saben con qué está negociando la otra persona? Con la libertad. Y yo tengo que aprender a escudriñar en ese bien que él está queriendo proteger. Entonces quiero todo, y lo quiero rápido, y lo quiero contundente. No es, me parece que, o tal vez yo creería que en tal lugar está guardado tal cosa. No, señor, usted viene a jugar su libertad. Y el acuerdo, además, hoy por hoy de la ley, es una reducción del tercio de su pena. ¿Usted quiere esto? ¿Usted le conviene? Bueno, yo quiero todo esto. Cosa que los fiscales, además, les comento, deberemos ir a hacer algunos posgrados, estudios, diplomaturas de negociaciones. Porque claramente esto no deja de ser parte de una negociación. Vuelvo a decir, con una persona que nada más ni nada menos tiene esta consideración de venir a poner en juego su libertad. Entonces, varias cosas. Basta de este sistema, no da para más este sistema escrito, ni en la justicia federal ni en ninguna justicia, elegir
si en ciertos y determinados casos, y me parece que la corrupción es una política pública que tiene que existir, no existió en mi criterio, lo hemos criticado reiteradamente, una política vinculada a la persecución de la corrupción durante la última gestión. Es más, Semana Santa del 2012, por una conferencia de prensa del ex vicepresidente, institucionalmente fue muy grave, muy grave. Un procurador tuvo que irse, porque eligió ser procurador general de la Nación y no procurador general del gobierno. Este fue Esteban Rigui. Entonces, basta de este sistema. Mucha capacitación de aquí en adelante para los fiscales. Yo no sé si voy a ser exactamente el destinatario, pero como presidente de la Asociación de Fiscales me interesa que los que me sigan sí claramente la tenga. Elegir en algún lugar con ciertos y determinados instrumentos si vamos a un derecho penal premial que sea realmente mucho mejor para quien nos paga el sueldo y obviamente para el Estado, para la recuperación de los bienes y para la dilucidación de los casos. Y por último, vinculado con este tema, que ustedes revisen y no dejen de estar afuera, al menos interesándose de la revisión que viene de la ley del Ministerio Público Fiscal. La coyuntura de la ex procuradora nos ha hundido en una crisis monumental al Ministerio Público Fiscal. Claramente ha sido dicho de manera privada y de manera pública, al revés de Esteban Rigui. Eligió ser la procuradora general de un gobierno y no la procuradora general de la Nación. Esto nos cuesta mucho frente a la política tratar de convencerlos de que no sé quién tiene que ser el procurador general de la Nación. Lo que no me cabe la menor duda es que ninguno de ustedes dudaría frente a ciertas y determinadas cuestiones profesionales exigirle al menos que quien sea la cabeza tenga un conocimiento claro del lugar hacia donde va, porque no hay tiempo que perder. Y no estoy declamando con esto que el procurador general deba ser específicamente un fiscal. Digo, tiene que tener esos conocimientos, no se puede perder el tiempo, no podemos darnos ese lujo. Entonces, la ley que viene del Ministerio Público Fiscal para alguien, y nombré a Rigui, y nombré tangencialmente a la doctora Gil Carbó, lo que quiero mencionar es, cualquiera de los dos o los anteriores tienen en sus manos la política criminal del Estado. No es menos. Nos levantamos con un país que investiga menos narcotráfico, menos tratas de personas, menos corrupción, menos lavado de dinero, menos hipótesis de terrorismo o no. Depende básicamente de esa persona. Con lo cual, cuando uno vaya a pasar el tamiz del Senado, esto es lo que hay que verificar. Esto es claramente lo que hay que verificar de esa persona que vaya a ocupar ese lugar. Porque vuelvo a decir, no tenemos tiempo para perder. Corto diametralmente el tema y quiero un segundo detenerme en la ley de responsabilidad penal empresarial. Dos condiciones. Teníamos una demanda de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción de dictar leyes que estuvieran vinculados obviamente a este combate frente a este flagelo. Y este era uno. Tuvimos que, y lo he discutido y lo he sostenido, tuvimos que sentir la presión de la OCDE a los efectos de ponerlos a trabajar. Al mundo empresarial, la ley que salió es buena, tiene un enorme defecto. Cuando ustedes revisan el articulado y ven cuáles son los delitos que son alcanzados, el delito por excelencia no está. La defraudación a la administración pública, lo voy a decir de una manera que no se me ocurre otra, es voló. Estaba y se fue. Con lo cual nos quedamos bastante sorprendidos. Y nos ganaron una batalla los fiscales. Quien tenga un plan de compliance, quien tenga un plan de integridad y pueda demostrar que más o menos lo aplicó y lo puso en funcionamiento, no obstante lo cual se escaparon,
como diría James Reason en su teoría de los quesos suizos, enganchó 2 agujeros y se coló la falla. El plan de compliance va a actuar como eximiente de pena. Nosotros queríamos que fuera un atenuante, porque llevamos al recinto investigaciones que habíamos tenido contra empresas extranjeras, donde aún con un excelente plan de compliance, debido a la globabilidad de su negocio, esto no había servido absolutamente como nada. Con lo cual, es un buen elemento que nos coloca en un lugar del mundo que al menos yo quiero estar. La vamos a tener que mejorar, claramente, pero bueno, vuelvo a decirles lo mismo. Esa ley, saben que tiene también el arrepentido empresario. También camina de alguna manera hacia este derecho premial que estamos buscando. Y me parece que es altamente positivo. No es una discusión fácil, es una discusión que va a llevar muchísimo tiempo, pero lo que sí estoy seguro es que va a tener una justicia mucho más ágil, y si además le damos la oralidad, se acabó el oscurantismo. No solamente el oscurantismo de la justicia federal, sino que se acaba el oscurantismo por completo de todos los sistemas. Gracias. Fiscal, cuando estuvo aquí, y fue una charla que dio en la Universidad Católica el juez Moro, habló de 2 herramientas que para la justicia brasileña y para él habían sido fundamentales para emprender la lucha contra la corrupción. Una, la ley del arrepentido que usted ha mencionado, y la otra es la prisión preventiva. La pregunta que yo le hago, usted sabe que la prisión preventiva, con los casos de vudú, de debido, es muy resistida hoy en la Argentina. Incluso se está hablando de la ilegalidad de la prisión de vudú y de debido. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? En líneas generales podría desatar muchísimas teorías sobre la prisión preventiva, ¿sí? Si es un adelanto de pena, si en realidad lo que estamos haciendo es adoptándolo como una medida procesal frente a 2 condiciones que ustedes saben cuáles son: el entorpecimiento de la investigación, el peligro de fuga. Yo creo que ya cualquier argentino de cualquier credo conoce básicamente en qué condiciones se quiebra la regla. ¿Cuál es la regla? Por favor, ténganlo muy en claro. La regla de la Constitución es la libertad. Nadie, lógicamente nadie, puede ir preso sin una condena firme. La fórmula constitucional sigue, pero no importa. El punto es, nadie puede ir preso sin una condena. Ahora, ¿el tema cuál es? Vamos a lo práctico. En este sistema que les acabo de relatar durante 20 minutos, no termino más, vinculado a tomar medidas drásticas y fuertes. Ahora, está bien, ningún ciudadano es destinatario de un sistema que es paupérrimo, con lo cual hay que equilibrar esta cuestión vinculada a derechos y garantías. ¿Cuál es la condición? La condición claramente, nosotros nos ha pasado puntualmente, ya es público también, hay autos de procesamiento, que es cuando obviamente se lo zambulle a uno con una semiplena prueba de su culpabilidad, ¿está bien? Con y sin prisión preventiva. Y obviamente cuando se quiebra esa regla es porque usted cumplió algo que el juez le dijo no debía hacer. No es solamente el caso de vudú o el caso de debido, porque el caso de debido, si uno lo puede analizar en los votos de Bruglia y en el voto de Irurzun, hay que quebrar un tamiz de desafuero también. No era solamente una condición vinculada con un tema de detención. Con lo cual hay que probar y como llenaron ellos de sustancia este argumento. Pero hay un caso antecedente previo a estos 2 que no provocó desde ningún punto de vista ningún estrépito
porque tal vez era importante, pero no tan importante a los efectos de la reproducción, que fue el contador Víctor Manzanares. Con auto de procesamiento, sin prisión preventiva, creó una cuenta donde desviaba fondos. Entonces, esto también meritó decirle, señor, no, usted quebró las reglas que se le pusieron. La regla es la libertad. La condición de la prisión preventiva tiene que ser realmente tomada con mucha delicadeza, pero además, cuando alguien decide sobre esta condición, y lo que quiero decir es que sobre esta condición somos cualquiera, no solamente los que estamos vinculados con temas de corrupción o los que estamos vinculados con otro tipo de investigaciones. Digo, esta regla debe perdurar porque es para todos, básicamente. Doctor Rivolo, usted habló del caso del procurador Righi, que renunció, pero el que investigaba a Chicón era usted. Sí. Usted lo obligaron a apartarse y sé que su expediente estaba muy avanzado. Me gustaría que nos contara qué avanzado estaba y cómo fue que le explicaron o le hicieron llegar a usted la decisión de desplazarlo. Yo puedo contar la parte más pública de esto y lo que yo he dicho. Justo hablaba recién con el doctor Castex lo que puede ser una investigación eficiente o no eficiente. Vuelvo a dar el mismo ejemplo. Si voy a Estados Unidos o si voy a Brasil y estoy investigando a alguien, lo estoy investigando. Y tengo tiempo como fiscal de recolectar pruebas. Y no tengo defensa del otro lado a quien enseñársela hasta el momento en el cual decido imputar a esa persona. Aquí no es así. Desde el día número 1, la defensa tiene posibilidad de acceder al expediente y lo que digo con esto es de qué manera realizo una investigación eficiente. Tema que tiene que cambiarse. ¿Qué pasó en aquel momento? ¿Qué pasó hacia aquel 2012? La investigación, Godoy había llegado a la presidencia en diciembre del 2011, la investigación arrancó el 1 de febrero del 2012. Durante 52 días nadie nos prestó atención, por suerte. Nadie nos prestó atención. No nos prestaban atención los medios, no prestaba atención absolutamente nada. Más tarde vino Laura Muñoz, más tarde vino un montón de cosas que fueron ya públicas, pero tuvimos esos días en los cuales yo entiendo que sobrevivieron a todos los embates que le conté hace un rato de todas las cámaras, como para el caso sostenerse. El apartamiento de la causa fue bastante elegante, sin perjuicio de que habían pedido mi recusación. Existía una causa anterior, con lo cual terminó yéndose el expediente que nosotros manejamos hacia esa causa. Pero bueno, hoy lo que se ve es el reflejo de que aquello sembró elementos de prueba importantes, me parece que fueron ratificados, me parece que hoy se ve en el juicio oral, veremos cuál es el resultado del mismo. Vuelvo a decirles, por más que parezca reiterativo, y yo digo, no importaba mi apartamiento en lo más mínimo. Por ese caso, un procurador general de la Nación fue apartado de su cargo. Y esto lo que marca es que el Ministerio Público Fiscal, además, nosotros, los fiscales, tenemos una debilidad que no puede sostener el sistema. Por eso estamos tan alertas vinculado a lo que tiene que ver a la reforma de nuestra ley. Y no lo estamos haciendo por nada, lo estamos haciendo porque el proyecto gubernamental, el proyecto de la academia, el proyecto de los operadores del sistema es darnos poder. ¿Para qué? Para manejar las investigaciones. ¿Y ese poder con qué? Con la posibilidad de ser apartados rápidamente en las investigaciones. No nos sirve. Es decir, de esta manera no. No es que acá se gane un pedacito, bueno, gané un casillero, después veo. No, si no entramos fortalecidos a esta plaza de toros, las corneadas vienen por todos lados.
¿Qué extensión tiene realmente la influencia de Justicia Legítima, aún con la renuncia de Gil Carbó? Yo tengo dos consideraciones vinculadas con Justicia Legítima. Y la primera es, lo conté varias veces, yo fui a la primera reunión en la Biblioteca Nacional, porque básicamente como soy presidente de la Asociación de Fiscales, antes fui presidente de la Comisión de Ministerio Público en la Asociación de Magistrados y siempre tuve esta cuestión grupal, asociacional, que me parecía que de alguna manera teníamos que tener ciertos y determinados códigos, salí espantado. Cuando yo escucho el primer panel, y el primer panel sostiene que las políticas y los fallos de la Corte Suprema, órgano político del Poder Judicial si lo hay, debían acompañar a las políticas del gobierno de turno, yo dije, ¿de qué están hablando? Esto es, tiremos la Constitución, hagamos un asado acá afuera con la Constitución. Si no conseguimos tira, metamos falda, no hay problema. Pero ya, que traigamos todas las constituciones. Salí y me acuerdo que con los tres primeros expositores, uno de ellos me llamó el otro día, me dijo, negro, qué bueno verte ahí. Y le digo, no me ves nunca más. Le digo, pero no pueden proponer esto. Es una locura. Y a partir de ahí se desató claramente lo que yo entiendo fue una enorme cooptación por parte de ciertos y determinados cargos dentro del Ministerio Público Fiscal, dentro del Poder Judicial y dentro de la Defensoría. Si ustedes se acuerdan, tal vez se van a olvidar, pero para nosotros era, mientras debatíamos ciertos y determinados casos en aquel momento con mucha pelea, Vudú, Felisa Micheli, Jaime, pocos, les reconozco que son pocos, no hace falta que me digan nada, está bien, pero por el otro lado, a la tarde nos sentábamos y teníamos la ley de la democratización de la justicia, que había que tratar de pararlas, porque lo que nosotros sabíamos era que nada de democratización era esto. Esto era claramente un plan de cooptación vinculado, ya a esta altura somos grandes, con una política vinculada de si persisto en el poder, no voy a tener mucho problema. Y seguiré con esta cooptación de cargos. Todos ustedes saben en distintas jurisdicciones lo que ha sido cada uno de los nombramientos discutidos o lo que han sido ciertos y determinados personajes. Por otra parte, y no sé si es porque le veré la parte positiva a todo, digo, a muchos que estaban dormidos, Justicia Legítima les enseñó a pensar en un sistema. Este no. Claramente la mayoría del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensa dijo, este sistema no. Y se paró, y se puso de pie. Fallos de la Corte, fallos de Servini de Cubría en primera instancia, fallos de la Cámara Contencioso, acordes a derecho para frenar el embate. Con lo cual, el Poder Judicial del cual venimos hablando, dormido, necesitaba un sacudón, que hoy revé reformas menores, mayores, si la feria sí, si la feria no, cosas menores, que no hay problema en discutirlo, ninguno, cero problema. Pero en aquel momento se planteaba si la Corte seguía las políticas del gobierno de turno. Entonces, cuando hoy se encuentra con uno de los muchachos de Justicia Legítima a tomar un café, le dice, che, menos mal que no ganaron, porque entonces las políticas de ajuste de las tarifas de Macri, la Corte, según ustedes, tendría que haber dicho que sí. Y ustedes salieron a protestar contra esto. No encuentran un lugar para la contradicción, porque el sistema de justicia desaparecía. Entonces, a ver, nos sacudió a muchos que no estaban haciendo absolutamente nada, pero obviamente creo que marcaron en este punto, en este sentido. Doctor, me han hecho llegar dos preguntas. Sí. La primera es de carácter tributario y usted se debe imaginar la pregunta que le voy a hacer. Si está de acuerdo o no con que los jueces y los fiscales no paguen impuestos. Y la segunda es en relación a los militares. Muchos de ellos están muriendo en la cárcel y sin condena. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? Bien,
Dos. Sí, la primera yo ya pronuncié que desde la Asociación de Fiscales coincidimos y estamos de acuerdo en que nosotros debemos pagar impuestos a las ganancias. Lo que hemos mencionado también básicamente respecto de esta consideración es sobre la mano de quién va a quedar el establecimiento de la alícuota. Esta ha sido la condición que se debatió hace muchísimos años en los Estados Unidos. ¿Está bien? Cuando en los Estados Unidos los jueces empezaron a pagar ganancias, cosa que le va a pasar a todos los jueces de acá, o sea, todos los que están nombrados a partir de ahora, lo que se debatió es sobre la base de qué poder para respetar la independencia, la autonomía y la autarquía que daba el establecimiento de la alícuota de lo que se iba a pagar. ¿Por qué? Lo había advertido en un momento Hamilton. Hamilton lo que dijo es, si esto no queda, y es el padre del constitucionalismo norteamericano, sobre la base del Poder Judicial norteamericano, va a venir un presidente, va a establecer una alta alícuota y con esto va a lanzar a la calle a un montón de jueces. Discusión política o no política de aquella época, a mí lo que me parece es que sí, pero también me parece lo siguiente, y esto es lo que me parece bastante entraño de los tribunales. Nos cansamos en decir que el salario no es ganancia, y yo creo que el salario no es ganancia. Si alguien está sentado como CEO de una compañía y como CEO de una compañía paga impuestos acorde a lo que gana, la pregunta es, ¿y por qué esto se da sí en ese caso y no se puede dar en otros casos? Entonces, me parece que hay ciertos y determinados desajustes. No tengo muy claro, porque no soy tributarista, cuándo empezamos con esta política de considerar que el salario es una ganancia. Me parece sí claramente que hay condiciones bastante más injustas. Y les voy a comentar una, desde dos términos. Le voy a contestar. Una vinculada a la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Ustedes saben que en la Ciudad de Buenos Aires hay jueces nacionales. Perduran a hoy todavía, vinculado a que esto era la capital y ahora es una ciudad autónoma. Con lo cual, como Distrito Federal, eran jueces nacionales. Desde que esto es una ciudad autónoma, tiene su propio sistema de justicia, no con ciertas y determinadas condiciones. Ahora, la pregunta es, ¿quién paga la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires? El changuito de Bahía La Pataya y el pibe de Ushuaia pagan los juicios comerciales nacionales, laborales nacionales, la justicia civil nacional. Entonces, a ver, me parece que sí, claramente, en lo que me toca a mí es, para que les quede claro, sí, yo creo que jueces y fiscales deben pagar el impuesto a las ganancias. Me parece que ya es una discusión hasta antigua en ciertos y determinados tiempos, y lo que me parece también es que hay una gran discusión tributaria en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia. Lo que yo entiendo es que de este lugar, donde yo estoy hablando ahora, cualquiera quisiera escapar, y yo no, porque me parece que ya hay una condición en la cual, y detrás de mí muchos colegas de la Asociación de Fiscales piensan exactamente igual. La otra pregunta es con respecto a la situación de los militares, que están algunos de ellos muriendo en la cárcel y sin condena. A ver, hay una condición vinculada a lo siguiente, y es un tema que nosotros no podemos soslayar desde ningún punto de vista, y se los voy a contar también vinculado con la discusión de la ley del Ministerio Público. Hay ciertas y determinadas fiscalías que son especializadas en varios temas, pero hay dos fiscalías que son especializadas en violaciones de los derechos humanos y la otra está identificada con la apropiación de niños. Lo primero que yo entiendo es que claramente hay que hacerse cargo de este flagelo absoluto que fue la creación de una figura como la de la desaparición de una persona. Segundo, sí es claro
no hay una política judicial y no hay una política vinculada con el Ministerio Público de orden general que determine la libertad de estas personas. Con lo cual, esto va a seguir siendo así. Doctor, le hago la última pregunta. Todos consideramos que la muerte de Nisman ha sido uno de los hechos institucionales más graves del 83 en adelante. Con los cambios y las novedades que están apareciendo, ¿tenemos la posibilidad de llegar en algún momento a saber qué es lo que pasó con Nisman? Es decir, ¿qué posibilidades hay de saber qué pasó en realidad sobre esto que conmocionó a la Argentina y al mundo? Dos consideraciones. Una es la siguiente vinculada a esto, que a mí realmente puedo seguir durante largo tiempo y no quiero soslayar desde ningún punto de vista, y aparte podemos discutir un rato largo el tema de los murmullos vinculados con la última respuesta, que quiero seguir primero con lo inicial. No quiero escaparme de esta consideración. Hay un punto que es, sí, yo puedo entender que la política que sostiene la Procuración General desde todas las cabezas, la política criminal que sostiene esta condición, está vinculado a la no libertad de los militares que están, si ustedes quieren hasta esta altura, investigados en juicios por la comisión de genocidio. ¿Está bien? Esta es básicamente la regla general absolutamente de todos los casos. ¿Cuál es la política además en la República Argentina? Cuando se ha instado desde el poder en alguna consideración, y me parece que hay que hacer cierta y determinada reforma con esto, con unificar los juicios para tratar de que estos terminen más rápido, la política ha sido que no. Claramente no se ha aceptado esta consideración. Y nos pone en un lugar extremadamente de política criminal complicado. Si ustedes quieren, fundamentalmente, que la respuesta sea diciéndoles cualquier cosa, yo no es que estoy desde ningún punto de vista soslayando, lo que le digo es, esto va a ser así, esto es decisión de política criminal, y la única decisión que yo conozco vinculado con esto, con algunos de los colegas, algunos con los que tengo trato y que trabajan los temas, es acelerar la condición vinculada con los juicios. Ahora, una cosa completamente distinta y que puedo llegar a compartir es si esos juicios o alguna de las personas no hay elementos de prueba. Lamentablemente, en mi condición de fiscal federal, yo no he trabajado estos casos, sí he trabajado casos de apropiación de niños. Sí he, entre comillas, devuelto identidades de chicos que fueron apropiados, donde estoy convencido que si el Estado en algún momento me arranca a mi hijo, quiero que quien venga atrás lo busque permanentemente. Estoy extremadamente convencido de eso. Y esto es lo que sucede. Y aparecen. Entonces, la respuesta vinculada con la política general es esa. ¿Vinculada con el tema de Nisman era? Sí, ¿tenemos alguna esperanza de saber qué es lo que pasó? Yo no quiero tener esperanzas con Nisman. Yo no quiero tener ninguna esperanza con Nisman, quiero tener certeza. No puedo reducir mi respuesta como fiscal a que no podamos dilucidar el tema de Nisman. Me parece que damos una muestra de inservibles si nosotros no podemos descubrir la muerte de un colega. La realidad es, se ha hecho mucho porque esto quedara absolutamente en la nada. Cuesta mucho, es una muerte que tiene consideraciones de índole
política, fundamentalmente, quienes lo conocían más o quienes lo conocíamos, es difícil de tolerar que una personalidad como la de él fuera a suicidarse. Es difícil. Miren, cuando ustedes generan seguramente algún acto en su vida, les dura la alegría 24, 48, 72 horas. Cuando nosotros generamos un acto importante y que irrumpimos realmente con una denuncia, con un requerimiento de evaluación a juicio, la realidad es, no digo la alegría, pero la contundencia, y cuando uno va a enfrentar al Congreso, con todo lo variopinto que se va a encontrar, la realidad es, conociéndolo a él, no da esa personalidad. Lamentablemente tardamos 2 años en empezar a tener alguna certeza vinculada con este caso. Ahora, discúlpenme, no quiero hablar de esperanza, no me resigno a hablar de esperanza, tal vez sea arrogante, no soy el doctor Eduardo Tayano, quisiera acompañarlo más de lo que lo acompaño en la investigación, pero no me resigno de ninguna manera a hablar de esperanza. Tenemos que descubrir qué fue lo que sucedió ahí. Fiscal Carlos Rívolo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.